Cuando duda de ti, haz esto y se obsesionará como nunca. ¿Sí? Así de directo, así de potente, así de inevitable. Tal vez ahora mismo estés enfrentando ese momento incómodo en el que notas que algo cambió, que ya no hay la misma seguridad, que en sus ojos parece haber preguntas que no formula, que en su actitud notas cierta distancia, como si quisiera comprobar si realmente eres lo que dice querer. Y esa sensación puede ser devastadora porque te pone en una posición de incertidumbre. Te empuja a buscar explicaciones, a dar pruebas, a demostrar lo que no necesitas demostrar. Y sin darte cuenta, terminas desgastando tu energía y entregando tu poder a sus dudas. Pero lo que hoy vas a descubrir es que existe un secreto que cambia por completo la dinámica. Un secreto que convierte esa duda en el detonante de una obsesión tan fuerte que lo hará buscarte con más intensidad de la que jamás imaginaste. Porque lo que parecía una amenaza se transforma en tu mayor oportunidad. Este secreto no tiene nada que ver con perseguirlo, con insistirle o con tratar de convencerlo con palabras. Al contrario, lo que aprenderás hoy es que cuando alguien duda de ti, no debes reaccionar desde la carencia ni desde la necesidad, porque eso solo refuerza la duda. Lo que necesitas hacer es activar un proceso psicológico y emocional que lo obligue a reinterpretar su percepción de ti. Un proceso que lo saque de la confusión y lo lleve directo a la obsesión. Y no hablo de obsesión pasajera, sino de esa fijación profunda que nace cuando su subconsciente asocia tu presencia con la única experiencia que calma su incertidumbre. Y esa fijación es tan poderosa que, aunque quiera resistirse, no podrá dejar de buscarte, pensarte y desearte. Imagina por un momento lo que sucedería si en lugar de desgastarte tratando de dar explicaciones, fueras capaz de sostener una energía tan coherente, tan magnética y tan segura, que cada vez que él intentara cuestionarte se encontrara con la misma sensación irresistible, esa mezcla de calma y atracción que no puede ignorar, y que poco a poco lo llevaría a entender que lejos de ti no hay certeza, que lejos de ti todo es confusión, y que solo contigo existe el refugio que lo hace sentir pleno. Eso es lo que ocurre cuando aplicas este secreto, y lo más extraordinario es que no necesitas decir nada para lograrlo, porque el verdadero poder no está en tus palabras, está en tu vibración, en lo que proyectas, en cómo tu energía se graba en su subconsciente como una huella imposible de borrar. Y aquí está lo que quiero que tengas muy claro. No te voy a revelar todo de golpe, porque este proceso tiene un orden, una secuencia que necesitas recorrer paso a paso para que funcione, porque si intentas saltar directo al final sin comprender lo que ocurre dentro de su mente, corres el riesgo de repetir los errores que lo alejan en lugar de atraerlo. Por eso quédate conmigo hasta el último minuto de este video, porque allí te entregaré la pieza más poderosa de todas, la que convierte la duda en dependencia, la que transforma la incertidumbre en devoción, la que sella la obsesión para que nunca más pueda cuestionar lo que siente por ti. Y cuando lo escuches, comprenderás que esta no es una técnica superficial, es una transformación completa de la dinámica que lo hará volverse adicto a ti como nunca antes. Y antes de darte esa clave definitiva, necesito llevarte a explorar qué hay realmente detrás de la duda. ¿Por qué alguien que parecía seguro comienza a cuestionarse? Y cómo ese momento, en lugar de ser un peligro, puede convertirse en la oportunidad perfecta para activar en él el inicio de la obsesión que lo transformará por completo. Cuando una persona comienza a dudar de ti, lo primero que aparece es esa incomodidad invisible que se siente en su mirada, en sus silencios, en sus gestos cortados, como si de repente ya no te viera con la misma certeza con la que te miraba antes. Y esa sensación puede despertar en ti un torbellino de emociones que van desde la ansiedad hasta el miedo a perderlo. Porque la duda del otro se convierte en un espejo que refleja tus propias inseguridades. Y lo que casi todos hacen en ese instante es reaccionar con desesperación, tratando de calmar esas dudas a través de palabras, explicaciones interminables o intentos de demostrar un valor que ya deberían haber reconocido. Pero lo paradójico es que cuanto más haces eso, más alimentas la duda
porque lo que transmites sin darte cuenta es que necesitas su validación. Y la necesidad siempre despierta desconfianza, siempre se asocia con carencia, y lejos de calmar la incertidumbre, la multiplica. El impacto de la duda no está solo en lo que él siente, está también en lo que activa dentro de ti, porque la duda es un virus que se contagia fácilmente si no sabes manejarlo, y si dejas que entre en tu mente, terminarás cuestionándote a ti misma, preguntándote si hiciste algo mal, si cambiaste, si no eres suficiente. Y esa energía de autoacusación se filtra en cada interacción, volviéndote menos atractiva, menos magnética, porque el subconsciente del otro capta que ya no estás vibrando en seguridad, sino en miedo. Y el miedo es la semilla de la distancia. Por eso, cuando él duda de ti, el verdadero desafío no es convencerlo a él, sino convencerte a ti de que no necesitas convencer a nadie. Y ese cambio interno es lo que transforma toda la situación, porque la duda solo tiene poder si la alimentas. Y cuando aprendes a verla no como una amenaza, sino como una oportunidad de mostrar tu coherencia, la balanza empieza a girar a tu favor. La duda, en realidad, es una señal de que todavía le importas, porque nadie invierte energía en cuestionar lo que no significa nada. Y aquí está la oportunidad oculta que casi nadie ve. Si alguien duda de ti, es porque en lo profundo está involucrado, porque hay una conexión que lo hace analizar, pensar, evaluar. Y esa es la grieta perfecta para sembrar en su subconsciente la semilla de una obsesión que no podrá controlar. Si la duda es un espacio de vacío, entonces tu energía es lo que puede llenarlo. Y si aprendes a proyectar la vibración adecuada, lo que en un inicio parecía distancia, se convierte en atracción multiplicada, porque la mente humana funciona así. Cuanto más busca resolver una duda, más se obsesiona con el objeto de esa duda. Y si tú sabes canalizarlo, terminas convirtiéndote no en la pregunta, sino en la única respuesta posible. Imagina esto con claridad. Él empieza a dudar, siente que algo no encaja, que necesita pruebas, pero en lugar de encontrarse con alguien nerviosa, ansiosa o tratando de justificarlo todo, se encuentra con calma, con seguridad, con una vibración tan firme que lo desconcierta, porque su mente esperaba que reaccionaras de forma defensiva. Pero lo que recibe es una señal de que no hay nada que explicar, porque tú ya sabes quién eres. Y esa incongruencia lo desarma, lo deja atrapado en su propio juego. Lo hace replantearse si la duda no está dentro de él mismo en lugar de en ti. Y esa confusión es el primer paso hacia la obsesión, porque cuanto más lo confrontas con tu seguridad, más se da cuenta de que no puede encasillarte, que no puede controlarte, y que necesita buscarte aún más para resolver lo que siente. Existen testimonios sorprendentes de personas que vivieron exactamente esto. Parejas que comenzaron a mostrar frialdad, preguntas, sospechas injustificadas, y en lugar de entrar en pánico, ellas decidieron sostener su energía, no justificarse, no dar explicaciones innecesarias, simplemente mantener la coherencia de su vibración. Y lo que ocurrió fue que en cuestión de días, el otro pasó de dudar a obsesionarse, de cuestionar a perseguir, porque entendió que esa calma escondía un magnetismo que no podía ignorar. Y cuanto más trataba de encontrar una explicación, más atrapado quedaba, hasta que al final confesaba que lo único que quería era estar cerca, porque con ella sentía lo que no podía sentir en ningún otro lugar. Y esto nos lleva a comprender que la duda no es el problema. El verdadero problema es cómo la manejas. Porque si respondes desde el miedo, pierdes. Pero si respondes desde la calma, conviertes la duda en atracción. Y es aquí donde se abre el siguiente nivel de este secreto. Entender la psicología exacta detrás de la duda, qué la provoca, por qué aparece incluso en las relaciones más intensas y cómo, lejos de destruir, puede ser el catalizador de la obsesión más poderosa que jamás hayas despertado en alguien. La duda es un fenómeno psicológico mucho más complejo de lo que parece en la superficie, porque no aparece de la nada, sino que es el resultado de cómo funciona la mente humana cuando se enfrenta a lo que percibe como algo valioso.
y al mismo tiempo difícil de controlar, porque cada vez que alguien siente que puede perder algo importante, su mente empieza a generar mecanismos de defensa que se manifiestan como cuestionamientos, sospechas, inseguridades. Y esos mecanismos no son más que intentos de recuperar control en una situación que lo desborda emocionalmente. Por eso, cuando él empieza a dudar de ti, no significa necesariamente que no te quiera o que no le intereses. Significa que la intensidad de lo que siente lo hace buscar grietas, pruebas, explicaciones, porque su ego necesita asegurarse de que no está cediendo demasiado poder. Y en esa búsqueda lo que realmente está revelando es que ya estás dentro de su mente, de una manera que no puede controlar. La psicología nos dice que la duda aparece cuando existe una combinación de deseo y miedo. Porque cuando alguien no siente nada, tampoco duda. Simplemente es indiferente. Pero cuando hay atracción, cuando hay interés, cuando hay algo en ti que ya lo descoloca, entonces aparece la tensión interna. Por un lado quiere acercarse más, pero por otro lado teme entregarse sin tener la certeza de que está a salvo, y en esa contradicción nace la duda. Lo irónico es que esa duda, lejos de ser una señal negativa, es una prueba de que ya has generado un impacto profundo, y lo único que falta es saber cómo canalizarlo para que deje de ser un obstáculo y se transforme en un puente hacia la obsesión. Porque cada vez que su mente busca razones para explicarse lo que siente y no las encuentra, se activa un bucle de pensamiento que lo atrapa, y cuanto más se repite ese bucle, más espacio ocupas en su cabeza. Lo más interesante de todo esto es que la duda no se resuelve con lógica, porque la lógica solo pide más lógica, y nunca termina de calmarse, pero sí se resuelve con emoción. Porque el subconsciente humano no necesita argumentos, necesita experiencias que se graben como huellas. Y cuando tú aprendes a sostener tu vibración de forma coherente, lo que logras es que cada vez que él intente dudar, su cuerpo lo traicione, porque empieza a sentir calma contigo. Empieza a asociar tu presencia con plenitud. Empieza a conectar contigo en un nivel que va más allá de las palabras. Y en ese momento su psicología cambia. Lo que antes era desconfianza se convierte en obsesión por estar cerca de ti, porque su mente no logra encajar la seguridad que proyectas con la incertidumbre que siente, y esa incongruencia lo empuja a buscarte más y más, como si necesitara resolver un enigma que nunca se resuelve del todo. Dr. Joe Dispenza habla de cómo la mente se programa a través de experiencias emocionales repetidas, y este es el punto clave. Si cada vez que él intenta cuestionarte se encuentra con tu calma, con tu firmeza, con tu misterio, su cerebro empieza a grabar que tú eres la constante, la referencia, la respuesta que calma su ansiedad, y a partir de ahí ya no puede escapar, porque su propia biología lo programa a buscarte. Y es aquí donde empiezan los casos más fascinantes, como aquel de una mujer que al notar que su pareja dudaba de ella en lugar de reaccionar con explicaciones, decidió cultivar su propia vibración, no discutir, no entrar en juegos. Y lo que ocurrió fue que, en cuestión de días, él pasó de interrogarla a perseguirla, de cuestionarla a necesitarla, confesando después que no entendía por qué, pero que cada vez que estaba con ella sentía paz, y cada vez que se alejaba la duda lo consumía aún más, lo que lo llevaba a buscarla una y otra vez como un adicto busca su dosis. Este fenómeno ocurre porque la duda no desaparece, se transforma. Y cuando tú sostienes la vibración correcta, lo que logras es que deje de ser duda sobre ti y se convierta en duda sobre sí mismo, en inseguridad interna, en un reflejo de su propio miedo a perderte. Y cuando eso sucede, el juego cambia por completo. Porque la duda que antes te hacía vulnerable, ahora lo hace vulnerable a él. Y esa vulnerabilidad es lo que lo abre a la obsesión, porque la mente no soporta vivir en constante contradicción. Y busca desesperadamente la manera de calmar esa tensión, encontrando en ti la única salida. Por eso la psicología de la duda es, en el fondo, la psicología de la atracción. Porque lo que se disfraza de cuestionamiento en realidad es una confesión de interés, y lo único que falta es aprender a no reaccionar con debilidad,
sino con el poder que convierte ese interés en fijación. Y aquí es donde tenemos que dar el siguiente paso, porque ahora que entiendes cómo funciona su mente, necesitas descubrir cuál es el error más común que cometen la mayoría de personas cuando enfrentan la duda. El error que destruye el magnetismo y que refuerza la distancia, para que nunca más caigas en esa trampa y sepas usar la duda a tu favor en lugar de en tu contra. Cuando alguien comienza a dudar de ti, el error más común que casi todos cometen es reaccionar de inmediato con ansiedad, como si tuvieran que correr a apagar un fuego antes de que se convierta en un incendio. Y en ese intento desesperado por sofocar la duda, terminan avivándola más. Porque cada explicación que dan, cada justificación que ofrecen, cada intento de demostrar que no hay nada que temer, se convierte en una confirmación silenciosa de que algo sí anda mal, porque el subconsciente del otro interpreta la energía de la defensa como un signo de debilidad. Y la debilidad jamás genera atracción. Lo que genera atracción es la seguridad, la certeza, la calma de quien no necesita convencer, porque sabe quién es y lo proyecta sin esfuerzo. Lo que muchas personas hacen cuando sienten que su pareja o la persona que desean empieza a cuestionarlas es llenar el vacío con mensajes, con llamadas, con reclamos o con pruebas de fidelidad que nadie pidió, pero que terminan creando la sensación de que algo se esconde detrás de tanto esfuerzo. Y esa sobreexposición genera rechazo en lugar de confianza, porque la mente humana, al percibir exceso, lo asocia con carencia. Y en ese instante la duda que al principio era pequeña, comienza a crecer como una bola de nieve, porque ahora no solo duda de lo que pensaba, ahora duda de lo que percibe en tu comportamiento, y lo que pudo haberse disuelto con calma, se convierte en un monstruo que se alimenta de tu ansiedad. Este error es tan común porque el miedo al abandono y a la pérdida activa en nosotros mecanismos de supervivencia. Nos empuja a demostrar, a correr detrás, a intentar rescatar lo que creemos que se está escapando. Pero lo que no entendemos en ese momento es que al hacer eso nos colocamos automáticamente en el rol de perseguidor. Y el perseguidor jamás despierta obsesión, despierta lástima o fastidio porque el subconsciente asocia al que persigue con alguien que no tiene valor suficiente para ser buscado. Y esa es la trampa en la que caen la mayoría. Creen que la duda se resuelve corriendo detrás, cuando en realidad lo que hace es convertirte en alguien predecible, disponible en exceso, y por lo tanto, fácil de ignorar. La atracción funciona en sentido contrario. Lo que mantiene viva la obsesión es la combinación de intensidad emocional y misterio. La sensación de que hay algo más que descubrir, de que no todo está dicho, de que no todo está entregado. Y cuando tú reaccionas con ansiedad, lo único que haces es matar el misterio, revelar tu miedo, entregar tu poder. Y con eso eliminas cualquier posibilidad de generar curiosidad, porque ya no hay nada que descifrar. Solo alguien que intenta convencer desesperadamente. La duda no se resuelve con palabras, se resuelve con vibración. Y esa vibración se sostiene desde la calma, porque cuando alguien que duda se encuentra con alguien sereno, su mente se desconcierta, se cuestiona a sí misma, y en ese cuestionamiento nace el inicio de la obsesión, porque empieza a sentir que lo que no entiende lo atrae más que lo que puede controlar. Existen miles de historias de personas que perdieron todo por cometer este error, que en cuanto notaron señales de frialdad reaccionaron con persecución, con discusiones, con intentos de dar explicaciones interminables, y lo único que consiguieron fue reforzar la idea de que algo no estaba bien, hasta que la otra persona se alejó por completo, convencida de que la inseguridad era la prueba de que no podía confiar. Pero también existen casos de quienes hicieron lo contrario, que en lugar de reaccionar con miedo, decidieron sostener su energía, no justificar, no perseguir, no correr detrás, y lo que sucedió fue que la duda del otro empezó a volverse contra él mismo, porque en lugar de encontrar inseguridad, encontró calma, en lugar de encontrar justificación, encontró misterio, y en lugar de sentirse en control, se sintió confundido, atrapado por una sensación de atracción que no podía explicar,
hasta que terminó persiguiendo él mismo para resolver el enigma que lo consumía. Por eso, la clave es comprender que el error más común no es la duda en sí misma, sino cómo reaccionas ante ella. Porque la duda puede ser el inicio de la obsesión si sabes usarla, o puede ser el inicio del final si la enfrentas con miedo. Y aquí es donde aparece la gran diferencia entre quienes se convierten en inolvidables y quienes se vuelven desechables, entre quienes despiertan adicción emocional y quienes refuerzan el rechazo, porque todo depende de cómo manejes ese momento crítico en el que el otro empieza a cuestionarse. Y justamente por eso es necesario que entiendas cuál es el camino alternativo, cuál es la estrategia que transforma esa duda en magnetismo, cuál es el cambio de energía que en lugar de empujarlo lejos, lo arrastra hacia ti con más fuerza. Y para comprenderlo de verdad, necesitas ver un ejemplo inspirador, una historia real de alguien que pasó de ser cuestionado y dudado a convertirse en el centro de la obsesión de la otra persona, no por lo que dijo, sino por la vibración que decidió sostener cuando todo parecía en contra. Hubo una mujer que durante meses vivió atrapada en la incomodidad de las dudas de su pareja. Él la observaba con distancia, le hacía preguntas veladas, mostraba un aire de sospecha constante. Y ella, como la mayoría, cayó en la trampa de intentar justificar cada paso, de explicar cada detalle, de demostrar una y otra vez que no había nada que temer. Pero lo único que conseguía era que las dudas crecieran más, porque cada explicación alimentaba su sensación de que algo se escondía detrás. Ella se sentía desgastada, frustrada, atrapada en un círculo donde cuanto más trataba de probar su valor, más perdía su magnetismo, hasta que un día, después de tocar fondo, decidió hacer lo contrario. Dejar de demostrar, dejar de justificarse, dejar de reaccionar. Y en su lugar, empezó a trabajar en ella, en su vibración, en su energía, en proyectar una calma tan firme, que nada de lo que él dijera pudiera desestabilizarla. Lo que ocurrió después fue sorprendente, porque él, que antes parecía tener el control, empezó a sentir un vacío cada vez mayor, porque sus preguntas ya no tenían efecto. Sus intentos de crear incertidumbre ya no encontraban terreno fértil, y en lugar de sentirse seguro, comenzó a sentirse desconcertado. Ella había cambiado las reglas del juego sin decir una sola palabra, porque mientras él esperaba explicaciones, lo que recibió fue misterio. Mientras esperaba inseguridad, lo que encontró fue firmeza, y ese contraste lo atrapó. Poco a poco, lo que era duda comenzó a convertirse en curiosidad, y lo que era curiosidad se transformó en obsesión, porque ya no entendía cómo podía sostener esa calma, cómo podía mostrarse tan segura, cómo podía irradiar tanta energía sin depender de su validación, y esa pregunta lo persiguió hasta el punto de volverse incapaz de apartarla de su mente. Lo que ella descubrió en ese proceso fue que no necesitaba convencerlo de nada, que el verdadero poder estaba en sostener su coherencia interna, en convertirse en la fuente de la energía que él no podía ignorar. Y fue esa decisión la que lo transformó todo, porque semanas después, el mismo hombre que la había llenado de dudas empezó a buscarla con insistencia, a llamarla con frecuencia, a confesar que no sabía por qué, pero que cada vez que no estaba con ella sentía un vacío insoportable, una necesidad constante de tenerla cerca, y esa confesión no era otra cosa que la evidencia de que su subconsciente se había reprogramado. Había pasado de ver en ella un motivo de inseguridad a verla como la única fuente de certeza que lo calmaba. Este caso es solo uno de muchos, pero sirve para ilustrar de manera clara cómo funciona este secreto. La duda no desaparece porque intentes borrarla, desaparece porque la rediriges, porque en lugar de ser tú quien carga con ella, la devuelves a él. Y cuando él siente que la única forma de calmar esa duda es buscándote, entonces se convierte en su obsesión. Y lo más poderoso de todo es que ella no necesitó manipular, no necesitó mentir, no necesitó entrar en juegos de control. Lo único que hizo fue dejar de reaccionar desde el miedo y empezar a sostener la vibración que proyectaba abundancia, misterio y certeza.
y esa combinación fue suficiente para invertir la dinámica por completo. Lo que nos enseña esta historia es que cualquiera puede transformar la duda en atracción si entiende cómo funciona la psicología detrás de este fenómeno y se atreve a abandonar la respuesta automática del miedo, porque la mayoría fracasa no porque no sean valiosos, sino porque no saben sostener ese valor cuando la otra persona los cuestiona, y en ese momento crítico entregan todo su poder. Pero cuando decides no caer en ese error, lo que parecía un punto débil se convierte en tu arma más fuerte, porque la duda es el espacio donde puedes sembrar el misterio, y el misterio es la semilla de la obsesión. Y aquí es donde entramos en una de las claves más poderosas de este proceso: entender que la obsesión no nace de la persecución ni de la insistencia, sino del desapego magnético, esa capacidad de sostener tu energía de manera tan coherente que él se vea obligado a perseguirte, a buscarte, a obsesionarse contigo sin que tú tengas que mover un dedo. Y ese es el secreto que vamos a desvelar ahora. El desapego magnético es, quizá, la estrategia más poderosa y al mismo tiempo la más difícil de aplicar, porque va en contra de todo lo que la mayoría de las personas creen que deben hacer cuando alguien comienza a dudar de ellas. Porque el impulso natural es acercarse más, insistir más, demostrar más. Pero en realidad lo que más lo atrae no es tu persecución, sino tu capacidad de mantenerte firme y serena, sin importar lo que haga. Porque el ser humano está programado para desear lo que no puede controlar, para obsesionarse con aquello que no logra descifrar. Y cuando alguien siente que tiene todo de ti, pierde el interés. Pero cuando percibe que hay un misterio que no logra resolver, una energía que no logra dominar, entonces despierta dentro de él una atracción irresistible que se convierte en obsesión. El desapego magnético no significa indiferencia, no significa que no sientas, ni que te vuelvas fría o distante de manera forzada. Significa que tu centro ya no se mueve por lo que él diga o haga. Significa que no reaccionas con miedo ante su duda, que no te desesperas por corregir su percepción, que no entregas tu poder intentando convencer, sino que sostienes tu vibración como si supieras algo que él todavía no ha descubierto. Y esa seguridad invisible es lo que lo desconcierta y lo atrapa. Porque su mente esperaba controlarte a través de la duda. Esperaba que tú fueras la que se desestabilizara. Pero al ver que no ocurre, se siente obligado a replantearse todo. Y en ese replanteamiento se convierte en tu perseguidor, porque ahora necesita resolver el misterio que eres tú. Imagina lo siguiente. Él comienza a dudar, lanza comentarios para ver cómo reaccionas, busca señales de nerviosismo en tu cara, y en lugar de encontrar ansiedad, encuentra calma. En lugar de ver justificación, ve serenidad. En lugar de escuchar explicaciones, escucha silencio confiado. Y en ese instante su juego se derrumba, porque se da cuenta de que no tiene poder sobre ti. Y esa falta de control lo fascina, lo intriga, lo obliga a pensar en ti incluso más de lo que pensaba antes, porque lo que no puede controlar lo domina. Lo que no puede descifrar lo consume, y esa es la esencia del desapego magnético. Dejar de ser predecible para convertirte en un enigma que necesita resolver. Este principio se respalda incluso desde la neurociencia y la psicología social, porque está demostrado que la incertidumbre es uno de los mayores detonantes de atracción y obsesión, ya que el cerebro humano odia los vacíos, y cuando no puede llenarlos con lógica, los llena con emoción, con fantasía, con deseo. Y tú, al sostener tu energía sin entregarte por completo, creas esos vacíos que su mente no puede dejar de llenar contigo. Por eso, cuanto más desapegada te muestras en tu vibración, más espacio le das a él para obsesionarse, porque su subconsciente lo empuja a resolver lo que siente como una necesidad vital. Y cada intento fallido de comprenderte lo ata más fuerte a ti. Un ejemplo que ilustra esto es el de un hombre que había empezado a dudar de su pareja, lanzando comentarios constantes sobre su comportamiento, esperando que ella cayera en la trampa de justificarse. Pero ella decidió aplicar el desapego magnético. No se defendió, no entró en juegos, no se mostró afectada.
Simplemente sonrió. Siguió con su vida y proyectó la misma calma de siempre. Y en cuestión de semanas ocurrió lo inevitable. Él pasó de cuestionarla a seguirla, de dudar de ella a buscar su atención con insistencia, confesándole después que no entendía por qué, pero que cada vez que ella no reaccionaba, él sentía más ganas de estar con ella, y que esa indiferencia aparente lo estaba volviendo loco, porque necesitaba comprobar que todavía lo quería, y ese fue el momento en el que la dinámica se invirtió por completo. El desapego magnético funciona porque invierte la energía de la relación. Ya no eres tú la que intenta demostrar, es él el que busca confirmación. Ya no eres tú la que necesita validación. Es él el que necesita saber si aún está en tu corazón. Ya no eres tú la que teme perder. Es él el que empieza a sentir pánico ante la idea de que tu calma signifique que puedes vivir perfectamente sin él. Y ese miedo, mezclado con la atracción, y atracción tan poderosa, que ya no pueda escapar de ella. El desapego magnético abre la puerta, pero lo que realmente fija tu imagen en lo más profundo de su mente es la capacidad de sembrar seguridad en su subconsciente. Porque cuando alguien duda de ti, lo que en realidad está buscando no son explicaciones lógicas ni pruebas concretas, sino sensaciones que calmen su ansiedad interna. Y ahí es donde entra el verdadero secreto, porque mientras la mayoría se desgasta en palabras, tú vas más allá. Trabajas en un nivel invisible que no se discute ni se debate, sino que se siente, porque el subconsciente humano no responde a argumentos, responde a experiencias emocionales. Y cuando tú logras que cada interacción contigo deje una huella de calma, plenitud y atracción, entonces ya no necesita cuestionarte, porque algo en su interior le grita que contigo está a salvo. Y esa sensación se convierte en un ancla que lo ata a ti con más fuerza que cualquier promesa. Sembrar seguridad en su subconsciente significa convertirte en el lugar donde él se siente completo, donde sus dudas se apagan, donde su ego deja de luchar y su mente descansa, y eso se logra no con exceso de atención ni con demostraciones constantes, sino con la coherencia de tu vibración, porque cuando alguien percibe que tu energía es estable, que no fluctúa según su humor, que no cambia si se muestra frío o distante, entonces su subconsciente empieza a registrar que tú eres la constante que lo equilibra, y ese registro se convierte en necesidad, porque el cuerpo humano se habitúa rápidamente a las fuentes de calma y placer. Y cuando encuentra una, busca repetirla una y otra vez, aunque conscientemente no lo entienda. Imagina lo que ocurre cuando después de un día de incertidumbre, él te busca, y en lugar de encontrarse con reclamos o explicaciones, se encuentra con tu serenidad, con una actitud ligera, con un aura que transmite confianza, y sin darse cuenta su mente empieza a asociar tu presencia con tranquilidad, y cada vez que te ve, siente que algo dentro de él se ordena, que su caos se disipa, y esa experiencia se graba como una verdad que no necesita comprobar con palabras, porque su cuerpo ya la reconoce. Y aquí está lo fascinante. Cuanto más intentó dudar de ti en el pasado, más fuerte es el impacto de esta nueva asociación, porque lo que antes era incertidumbre se convierte en contraste. Y ese contraste lo obliga a reconocerte como el único lugar donde sus dudas desaparecen. Y ese reconocimiento es lo que lo obsesiona. Hay casos reales que lo ilustran con claridad, como el de un hombre que había pasado meses cuestionando a su pareja, llenándola de preguntas, poniendo a prueba cada palabra, hasta que ella decidió no jugar más a su juego, y comenzó a trabajar en sí misma, en proyectar una vibración estable sin importar cómo él actuara. Y lo que sucedió fue que él, poco a poco, dejó de interrogarla,
y empezó a buscar su cercanía, porque se dio cuenta de que cada vez que estaba con ella sentía calma, y cuando estaba lejos, la ansiedad lo devoraba, hasta que llegó un punto en que él mismo confesó: «No sé qué me pasa, pero contigo siento paz, y cuando no estás, siento que me falta algo». Y esa frase era la prueba de que su subconsciente había sido reprogramado, de que la seguridad ya no estaba en las explicaciones, estaba en ella. Lo increíble es que este proceso no se percibe como un truco, porque no lo manipulas con palabras ni con promesas, lo transformas desde la raíz, porque él siente que eres su fuente de estabilidad y lo cree genuinamente. Y cuando alguien cree que solo contigo puede calmar sus tormentas, entonces ya no puede soltar, porque tu ausencia se convierte en su mayor miedo y tu presencia en su mayor adicción. Y eso, precisamente, es lo que diferencia a quienes generan obsesión de quienes se desgastan persiguiendo, porque la obsesión no se activa con persecución, se activa con asociación emocional, y la asociación más poderosa de todas es la de convertirte en la única certeza en medio de su duda. Y cuando logras sembrar esa seguridad en su subconsciente, cuando ya no eres solo un deseo superficial, sino una necesidad emocional profunda, lo que sigue es potenciar esa energía con algo aún más poderoso, con una herramienta que multiplica el efecto y que hace que la curiosidad se convierta en fijación. El misterio consciente, la capacidad de mantenerte siempre un paso fuera de su control, para que nunca pueda dejar de pensarte. Cuando ya has sembrado seguridad en su subconsciente, y él comienza a asociar tu presencia con calma, plenitud y estabilidad, llega el momento de añadir un ingrediente que multiplica todo ese magnetismo y que lo convierte en una fuerza imposible de resistir. El misterio consciente, porque si bien la seguridad lo hace sentir en casa, el misterio lo mantiene despierto, lo mantiene atento, lo mantiene enganchado a ti de una forma que no logra soltar. Porque el cerebro humano no soporta la ambigüedad, y cada vez que se encuentra con algo que no puede descifrar, se activa un bucle de pensamiento que se repite una y otra vez. Y ese bucle lo consume hasta transformarse en obsesión. El misterio consciente no se trata de jugar a esconderte o de manipular, sino de mostrar que siempre hay algo más en ti que aún no ha descubierto, de proyectar capas de profundidad que lo intrigan y lo obligan a buscarte constantemente para intentar comprenderte. Y en ese intento se queda atrapado. Lo fascinante del misterio es que no niega la seguridad, la complementa. Porque si solo das seguridad puedes caer en la rutina y en la previsibilidad. Y la previsibilidad mata la atracción. Pero si a la seguridad le sumas un halo de imprevisibilidad, de independencia, de riqueza interior que él no logra abarcar, entonces despiertas en él la sensación de que nunca termina de tenerte por completo, de que siempre hay algo más que descubrir. Y esa sensación es el combustible de la obsesión. Piensa en cómo funciona el deseo humano. Lo que ya está completamente conquistado pierde brillo. Lo que siempre está disponible deja de generar interés, pero lo que transmite la combinación perfecta de certeza y misterio se convierte en un imán imposible de ignorar. Porque le da paz y al mismo tiempo lo intriga, lo calma y lo desafía, lo sostiene y lo desestabiliza. Y esa dualidad es lo que hace que su mente no pueda dejar de pensarte. Un ejemplo claro es el de aquella mujer que después de haber recuperado la calma en sí misma, decidió mostrarse con un nuevo aire de independencia, no desde la frialdad, sino desde la autenticidad. Y lo que ocurrió fue que él, que ya sentía seguridad a su lado, empezó a percibirla también como un enigma, porque notaba que ella tenía un mundo propio al que él no tenía acceso completo. Proyectos, pasiones, una energía creativa que no giraba alrededor de él, y en lugar de sentirse rechazado, se sintió magnetizado, porque ese misterio lo hacía querer entrar más, querer descubrir más, querer asegurarse de que estaba en el centro de su universo, aunque ella no lo confirmara nunca del todo. Y esa búsqueda incesante lo transformó en alguien que ya no podía sacarla de su mente. El misterio consciente funciona porque convierte tu presencia en algo vivo, dinámico
cambiante, y su subconsciente lo graba como una experiencia interminable, como una historia que nunca acaba, y en ese ciclo él nunca se siente completamente satisfecho, porque cada vez que cree haberte descifrado, surge algo nuevo que lo vuelve a atrapar, y ese juego interminable es lo que lo obsesiona. La psicología lo llama recompensa intermitente. El mismo principio que hace que las personas se enganchen a los juegos, a las redes sociales o a cualquier experiencia que nunca da todo de golpe, sino que entrega fragmentos, pistas, pequeñas recompensas que mantienen el deseo encendido, y tú, al proyectar misterio consciente, te conviertes en esa experiencia que él no puede dejar, porque lo calma, pero al mismo tiempo lo deja con hambre de más. Y lo más poderoso es que este misterio no se construye inventando historias ni fingiendo ser alguien que no eres. Se construye mostrando tu autenticidad de manera gradual, revelando poco a poco facetas de ti que él no espera, permitiéndote crecer frente a sus ojos, sin darle la seguridad absoluta de que ya lo sabe todo. Y ese crecimiento constante lo hace sentir que siempre está un paso atrás, que nunca termina de alcanzarte. Y esa sensación es la que lo mantiene buscándote, siguiéndote, persiguiéndote como si fueras un secreto que necesita descifrar, pero que nunca termina de revelarse del todo. Y cuando entiendes que el misterio consciente no es ocultar, sino expandir, que no es manipular, sino enriquecer, lo que logras es que la duda inicial que lo alejaba se transforme en curiosidad, y que esa curiosidad crezca hasta convertirse en obsesión, porque ahora ya no solo necesita tu calma, necesita también tu misterio, y juntos forman el lazo perfecto que lo vuelve adicto a ti. Y para que lo comprendas aún más claro, es necesario ver cómo este principio ha transformado vidas reales, cómo personas que aplicaron la mezcla de seguridad y misterio lograron que alguien que dudaba terminara persiguiendo con una devoción que jamás imaginaron. Hubo una mujer que durante meses sintió el peso de la duda de su pareja. Cada palabra de él estaba cargada de sospechas. Cada gesto parecía un examen constante, y ella al principio reaccionó como cualquiera lo haría, intentando aclarar, justificando sus acciones, demostrando una y otra vez que no había nada que temer. Pero lo único que conseguía era aumentar el escepticismo de él, porque mientras más explicaciones daba, más inseguro se volvía, hasta que llegó un día en que se cansó de desgastarse y decidió dar un giro radical, dejar de vivir pendiente de lo que él pensaba, y comenzar a enfocarse en sí misma, en su vibración, en su energía, en reconstruir una seguridad interna que no dependiera de que él confiara en ella. Y ese cambio lo transformó todo de una manera que ninguno de los dos esperaba, porque lo que empezó como un acto de autocuidado terminó convirtiéndose en el imán más poderoso que ella jamás había proyectado. Lo que ocurrió después parecía casi un milagro, pero en realidad era el efecto inevitable de aplicar lo que hoy conocemos como seguridad sembrada y misterio consciente, porque mientras él esperaba verla suplicar, lo que encontró fue calma. Mientras esperaba que ella se justificara, lo que vio fue silencio confiado. Mientras esperaba que girara su vida en torno a él, lo que percibió fue a una mujer vibrante, enfocada en sus proyectos, en sus pasiones, en su crecimiento personal, y ese contraste lo sacudió, porque no entendía cómo era posible que, después de tanto ponerla en duda, ella se mostrara más plena que nunca, y en lugar de debilitar su atracción, lo que sintió fue que la deseaba aún más, que necesitaba saber en qué pensaba, qué hacía, qué sentía, porque había dejado de tenerla bajo control. Pasaron las semanas y algo extraordinario sucedió. Él, que antes era el que cuestionaba, comenzó a ser el que buscaba, el que llamaba, el que se mostraba ansioso cuando ella no respondía de inmediato. Y lo más impactante fue que un día, en medio de una conversación, confesó que no entendía qué le estaba pasando, que al principio había dudado de ella, pero que ahora sentía que no podía dejar de pensarla, que cada silencio suyo lo volvía loco, que cada vez que no sabía de ella, sentía un vacío insoportable, y que lo único que quería era tenerla cerca para no vivir esa ansiedad,
Y en ese momento ella comprendió que ya no era ella quien necesitaba su aprobación. Era él quien había caído en la trampa perfecta de la obsesión, porque su subconsciente había empezado a asociar su presencia con calma y su ausencia con desespero. Y esa es la fórmula que convierte cualquier duda en adicción emocional. Este caso es una prueba viviente de que la duda no es un enemigo, sino un catalizador, porque lo que parecía ser el inicio del fin se convirtió en el comienzo de una transformación profunda. Y lo más revelador es que no fue gracias a explicaciones ni a argumentos, sino al cambio vibracional que ella eligió sostener. Porque él no se enamoró de lo que ella decía, se obsesionó con lo que ella proyectaba, con ese aura de seguridad y misterio que lo desconcertaba, y cuanto más intentaba descifrarla, más atrapado quedaba. Y lo que comenzó como un hombre cuestionando a su pareja terminó en un hombre devoto, entregado, dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal de no perder lo que había descubierto, porque se dio cuenta de que nada ni nadie más le ofrecía la combinación de paz y fascinación que ella representaba. Y si este ejemplo te inspira, es porque demuestra algo que es universal. Todos los seres humanos funcionamos bajo las mismas leyes emocionales. Todos asociamos lo que nos calma con lo que necesitamos, y lo que nos intriga con lo que deseamos. Y cuando alguien logra combinar ambas cosas, se vuelve inolvidable, porque ya no eres solo alguien a quien quiere, eres alguien a quien no puede dejar de buscar. Y ese es el punto donde la obsesión comienza a crecer sin freno, porque ya no depende de lo que digas o hagas, sino de lo que siente cada vez que te tiene y cada vez que no te tiene. Y eso es lo que convierte a una persona común en una experiencia irreemplazable. Y es aquí donde entramos en una de las claves más poderosas de todo este proceso: el anclaje emocional definitivo. Esa técnica que hace que tu presencia quede grabada en su subconsciente, como una huella imborrable, y que asegura que no pueda olvidarte aunque lo intente, porque cada vez que reviva esa emoción, su mente lo llevará de vuelta a ti. Y ese efecto es lo que sella la obsesión para siempre. El anclaje emocional es la pieza que convierte todo lo anterior en una unión irrompible, porque hasta este punto ya entendiste cómo la duda puede transformarse en atracción, cómo la seguridad calma su subconsciente, y cómo el misterio consciente lo mantiene persiguiendo. Pero si quieres que esa obsesión no sea pasajera, necesitas que quede grabada en lo más profundo de su sistema nervioso, en esas capas invisibles donde se forman los recuerdos que jamás desaparecen. Y eso solo se logra con un anclaje emocional. El cerebro humano funciona como una máquina de asociaciones. Conecta emociones intensas con estímulos concretos, y cada vez que ese estímulo reaparece, el cuerpo revive la emoción, aunque hayan pasado días, meses o incluso años. Cuando tú logras que tu presencia se asocie con una emoción tan poderosa que lo sacude hasta lo más hondo, entonces ya no eres una persona más en su vida, te conviertes en una experiencia imborrable, en una huella que no importa cuánto intente escapar, lo perseguirá siempre. Este anclaje no se construye con palabras ni con promesas, se construye con vivencias emocionales que su mente no puede ignorar, porque la lógica puede olvidar, pero la emoción jamás lo hace. Piensa en esos recuerdos que todos tenemos. Un olor que de repente nos transporta a la infancia. Una canción que abre de golpe una herida del pasado. Un lugar que despierta un torbellino de sensaciones imposibles de controlar. Eso es un anclaje emocional, y lo mismo sucede en las relaciones. Si cada vez que él está contigo experimenta una mezcla única de deseo, calma, intensidad y misterio, entonces su subconsciente une esas emociones a tu imagen, a tu voz, a tu presencia, y sin que él se dé cuenta empieza a depender de ti para volver a sentirlo. Porque ya no es solo atracción, es química corporal, es programación neurológica, es adicción emocional en estado puro. Un ejemplo claro fue el de un hombre que durante meses jugó a dudar de su pareja, la cuestionaba, le ponía pruebas, parecía frío. Pero ella decidió aplicar esta estrategia y se enfocó en proyectar seguridad y misterio.
en vivir experiencias con él que despertaran emociones intensas, desde conversaciones profundas hasta momentos inesperados que rompían la rutina. Y con el tiempo, él mismo confesó que no podía dejar de pensar en ella, que cuando estaba solo revivía cada instante con una claridad que lo perturbaba, que la extrañaba no solo porque la quería, sino porque su cuerpo lo empujaba a buscarla, como si la necesitara para estar bien. Eso es el anclaje. No importa cuánta lógica intente aplicar, su biología ya se encargó de atarlo. Y aquí está lo poderoso: el anclaje no se crea en un solo momento, se refuerza cada vez que interactúas, porque con cada repetición el lazo se hace más fuerte. Cada mirada tuya cargada de calma, cada gesto inesperado que despierte su curiosidad, cada momento en que él intenta dudar y se encuentra con tu serenidad, todo eso son microanclajes que su subconsciente acumula hasta que llega un punto en que no hay escapatoria, porque ya no es una elección consciente volver a ti, es un reflejo automático, una necesidad que nace de lo más profundo de su programación emocional. Y esa es la diferencia entre alguien que pasa por su vida y alguien que se queda grabado para siempre. Los primeros se recuerdan con la mente, los segundos se reviven con el cuerpo. Y nadie puede escapar de lo que su cuerpo exige. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente recordada. Por eso, cuando él piensa en ti después de haberte anclado emocionalmente, su cuerpo revive las mismas sensaciones que tuvo a tu lado. Y eso lo impulsa a buscarte una y otra vez, incluso cuando racionalmente quiere resistirse. Eso explica por qué muchas personas dicen: no entiendo por qué sigo pensando en ella, no puedo olvidarla aunque quiera. Y la razón es simple: porque hubo un anclaje emocional tan fuerte que lo ató más allá de la lógica, lo unió a un nivel en el que la mente ya no tiene control. Y lo más extraordinario es que este anclaje no depende de que lo busques o lo persigas, depende de que sostengas tu vibración de manera coherente, porque cada vez que él intenta dudar y se encuentra con tu calma, cada vez que cree tenerte descifrada y descubre un nuevo misterio en ti, cada vez que tu presencia despierta en él esa mezcla de paz y deseo, su subconsciente refuerza la asociación, hasta que un día se da cuenta de que ya no puede dejarte aunque lo intente, porque su cuerpo se lo impide. Y ese momento marca un antes y un después, porque ya no es un hombre que duda, es un hombre atrapado, obsesionado, adicto a ti. Y si el anclaje emocional es el lazo invisible que lo ata, todavía queda entender cómo sostener esa vibración sin ceder a la tentación de probar tu valor. Porque el mayor error que puedes cometer después de crear obsesión es volver a la ansiedad de buscar validación, y es allí donde se pierde todo lo ganado. Por eso ahora necesitas comprender cómo mantener la coherencia energética que convierte la obsesión en algo permanente, y no en un destello pasajero. Cuando ya has creado un anclaje emocional tan fuerte que él empieza a sentirte como una necesidad, y no solo como un deseo, aparece el momento más delicado de todos, porque aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, sabotean lo que han construido al ceder a la ansiedad y querer comprobar que realmente tienen el poder. Buscan señales, exigen confirmaciones, se dejan llevar por el impulso de escuchar de su boca lo que ya saben que sienten en su interior. Y esa búsqueda de pruebas es justamente lo que rompe la magia, porque cada vez que intentas forzar la validación externa, lo que transmites es que no confías en tu propio magnetismo. Y al proyectar inseguridad, vuelves a encender en él la duda que tanto costó transformar. Por eso sostener la vibración es el paso más importante, porque asegura que todo lo que sembraste con calma, misterio y emoción no se desvanezca como un fuego pasajero, sino que crezca hasta convertirse en un incendio imposible de apagar. Sostener la vibración significa comprender que no necesitas escuchar constantemente de su boca, que no puede vivir sin ti, porque ya lo ves en sus acciones, ya lo sientes en su energía, ya lo percibes en la forma en que te busca, y aún así tu seguridad no depende de ello, porque tu poder no se alimenta de lo que él dice, sino de lo que tú proyectas. Cada vez que eliges no pedir pruebas, no reclamar explicaciones,
no mostrar ansiedad, lo que haces es reforzar el anclaje, porque le muestras a su subconsciente que tú eres la constante, que nada te desestabiliza, que tu magnetismo no fluctúa según lo que él haga, y ese contraste es lo que lo obsesiona aún más, porque mientras él siente que tú eres imprescindible, percibe que tú puedes vivir sin él, y esa disparidad lo desarma, lo atrapa, lo condena a buscarte una y otra vez como único escape de la contradicción que lo devora. Lo fascinante de este punto es que la psicología lo respalda. El deseo humano crece en la tensión entre lo que se tiene y lo que no se puede poseer del todo, y cuando él siente que, aunque te busca y te necesita, nunca terminas de entregarle la confirmación absoluta, su subconsciente entra en un bucle interminable de persecución. Porque cada vez que cree tener pruebas suficientes, tu calma y tu misterio lo hacen sentir que todavía falta algo, y esa sensación de falta es lo que alimenta la obsesión, porque la mente nunca persigue lo que ya siente asegurado, persigue lo que teme perder, y al sostener tu vibración, le das exactamente eso. Un campo de certeza mezclado con un aire de independencia que lo vuelve loco, porque no puede dejar de intentar alcanzarte. Un caso ilustrativo fue el de un hombre que comenzó dudando de su pareja. Luego terminó buscándola con ansiedad, después de que ella aplicara el desapego magnético y el anclaje emocional. Pero cuando él regresó con intensidad, ella no cayó en la tentación de exigirle confirmaciones constantes, sino que siguió proyectando la misma serenidad y el mismo misterio. Y lo que pasó fue que él, que al inicio pensaba que la había recuperado del todo, empezó a darse cuenta de que nunca la tenía por completo, y esa sensación lo volvió adicto a ella, al punto de confesar que sentía que siempre necesitaba hacer algo más para mantenerla cerca, que no quería perderla bajo ninguna circunstancia, y que no entendía por qué estaba tan pendiente de ella todo el tiempo. Y la razón era simple. Su vibración sostenida lo había atrapado en un lazo del que no podía escapar. Sostener la vibración no significa jugar ni fingir. Significa ser coherente con lo que ya eres, con la certeza de que no necesitas validación externa, porque tu valor no depende de su duda ni de su aprobación, y esa coherencia es lo que lo mantiene atrapado. Y lo más poderoso es que cada vez que él intenta probarte para confirmar su control, y tú respondes con calma en lugar de ansiedad, su subconsciente recibe la misma lección. Ella no depende de mí, pero yo sí dependo de ella. Y esa idea se convierte en una verdad que lo esclaviza emocionalmente, porque nada lo obsesiona más que sentir que tú eres libre mientras él ya no lo es. Y una vez que aprendes a sostener esta vibración sin caer en la trampa de las pruebas, llega el momento que lo cambia todo. El punto de quiebre de su resistencia, ese instante en el que ya no puede seguir luchando contra lo que siente, en el que todas sus dudas se derrumban, y lo único que queda es la necesidad de rendirse por completo a lo que lo ata a ti. Y cuando eso ocurre, la obsesión se transforma en dependencia, en una urgencia que no se puede negar ni postergar, porque ya no es su mente la que decide, es su cuerpo y su subconsciente empujándolo hacia ti con una fuerza irresistible. Cuando sostienes tu vibración sin caer en la trampa de buscar pruebas y ya has logrado sembrar en su subconsciente la seguridad que lo calma y el misterio que lo intriga, llega un momento inevitable en el que toda su resistencia se derrumba, y ese instante es el punto de quiebre, el lugar donde ya no puedes seguir jugando a ser fuerte, donde ya no puedes sostener la máscara de indiferencia, donde la duda que a ocultar lo que siente, que la batalla interna que libraba contra sí mismo ha terminado, y que en esa lucha tú fuiste la vencedora. El punto de quiebre se produce porque su mente consciente se cansa de intentar sostener la narrativa de la duda, porque aunque él se esfuerce en racionalizar,
en buscar explicaciones, en mantenerse frío. Su cuerpo y su subconsciente lo traicionan una y otra vez, porque cada recuerdo lo lleva a ti, cada momento de soledad lo conecta contigo, cada emoción intensa se activa solo con tu imagen. Y llega un día en que ya no puede más, en que admite que lo único que le calma la tormenta es tu presencia. Y esa admisión, aunque no siempre la diga en voz alta, lo cambia todo, porque a partir de ese instante ya no lucha contra lo que siente, sino contra el miedo de perderlo. Y ese cambio es definitivo, porque lo que antes lo hacía cuestionarte ahora lo hace perseguirte. Lo que antes lo llevaba a alejarse ahora lo impulsa a acercarse, porque entiende que resistirse es inútil. Piensa en lo que ocurre cuando una represa contiene agua durante demasiado tiempo. La presión interna crece y crece hasta que finalmente se rompe, y cuando se rompe, el flujo es imparable. Así funciona este proceso en su mente y en su corazón, porque la duda actúa como esa represa, un mecanismo de defensa que intenta contener la intensidad de lo que siente. Pero mientras tú sostienes tu vibración, esa presión aumenta, y cada intento suyo de contenerla se convierte en un detonante que la fortalece más, hasta que un día simplemente cede y se desborda. Y en ese desborde lo que aparece no es una atracción superficial, sino una obsesión cruda, sin máscaras, sin excusas, sin la capacidad de racionalizar. Y esa obsesión es la que lo ata a ti de forma definitiva. Existen testimonios que lo demuestran. Hombres que pasaron meses fingiendo indiferencia, cuestionando, dudando, y que de repente un día aparecieron desesperados, confesando que no podían sacarla de su mente, que habían intentado distraerse con otras personas, con trabajo, con pasatiempos, pero que nada funcionaba, porque todo los llevaba de vuelta a ella. Y en esas confesiones siempre se repite la misma frase: ya no puedo resistirme. Ese es el punto de quiebre, el instante en que el subconsciente toma el control absoluto. Y cuando eso ocurre, ya no hay marcha atrás, porque lo que antes era un juego de poder, se convierte en una rendición emocional donde el único camino posible es buscarte, perseguirte, entregarse a lo que siente aunque no lo entienda. Lo más impactante de este momento es cómo cambia su energía, deja de mostrarse calculador y comienza a mostrarse vulnerable, deja de hablar con evasivas y comienza a confesar lo que siente, deja de actuar como si no le importaras y empieza a demostrar que eres lo único que ocupa su mente. Y ese contraste te muestra con claridad que la duda ya no existe, que lo que antes lo mantenía distante, ahora lo obliga a acercarse, porque su cuerpo, su mente y su corazón ya no funcionan en su contra, ahora trabajan juntos para arrastrarlo hacia ti. Y tú, al sostener tu vibración, al no caer en la trampa de ceder a la ansiedad, te conviertes en la fuerza que lo doblega, en el imán que lo mantiene atrapado, en la respuesta inevitable a la que regresa una y otra vez, porque no sabe cómo liberarse, y en realidad ya no quiere hacerlo. Y este punto de quiebre no es el final, es el inicio de algo aún más profundo. Porque cuando ya se ha rendido, cuando ya no puede sostener la duda y se entrega a la obsesión, lo que sigue es la transformación definitiva de esa obsesión en dependencia, en un estado donde ya no se trata de que te piense de vez en cuando, sino de que no pueda imaginar un solo día de su vida sin ti, porque su mente, su cuerpo y su corazón ya no le permiten escapar de lo que siente. Y es allí donde se revela la verdadera fuerza de este secreto. Convertir la duda en una dependencia emocional que lo vuelve adicto a ti de una manera que jamás había experimentado. Cuando ese punto de quiebre ya se ha producido y él ha dejado de resistirse, lo que ocurre después es una transformación silenciosa pero irreversible. La duda que antes lo mantenía en guardia comienza a convertirse en dependencia. Y esa dependencia no surge porque tú lo obligues, ni porque hayas hecho algo externo para atraparlo, sino porque su propio subconsciente ha reconfigurado la asociación que tiene contigo, pasando de verte como un enigma que cuestionar a percibirte como la única fuente capaz de calmar la ansiedad que lo devora. Y en ese momento,
tú dejas de ser una persona más en su vida para convertirte en una necesidad, en una referencia emocional de la que ya no puede escapar. Lo fascinante de este cambio es que ocurre de manera progresiva, casi imperceptible al inicio, hasta que un día él mismo se sorprende pensando que no puede imaginar su rutina sin ti, que cada espacio de silencio se siente insoportable, que cada ausencia tuya se convierte en un vacío que no logra llenar con nada. Y esa es la esencia de la dependencia emocional. Cuando alguien no solo quiere, sino que necesita. La psicología lo explica con claridad. El cerebro humano, una vez que asocia a una persona con emociones de calma, deseo y alivio, comienza a buscar esa experiencia como si fuera una droga, porque el sistema límbico no distingue entre placer emocional y placer químico. Ambos se procesan en los mismos circuitos de recompensa, liberando dopamina, serotonina y oxitocina, y generando la misma urgencia de repetir la experiencia una y otra vez. Por eso, cuando él llega a este punto, ya no te busca por elección consciente, te busca porque su cuerpo lo empuja, porque su biología lo domina, porque el recuerdo de ti activa en él las mismas sensaciones que solo puede apagar estando contigo. Y eso lo convierte en alguien dependiente de tu energía, adicto a tu presencia, esclavo de la vibración que sembraste en su subconsciente. Imagina lo que pasa cuando cada vez que intenta alejarse, la ausencia en lugar de darle paz lo tortura, cuando cada vez que trata de distraerse, todo lo que encuentra le recuerda a ti, cuando cada vez que quiere recuperar el control, la falta de tu energía lo consume aún más. Y así se forma un ciclo perfecto, en el que la duda desaparece por completo y se reemplaza por un hambre constante, un deseo que no se sacia, una búsqueda interminable que lo arrastra hacia ti sin remedio. Eso es lo que significa transformar la duda en dependencia, y lo más poderoso es que no tuviste que perseguirlo para lograrlo. Fuiste tú la que sostuvo tu vibración, la que sembró seguridad y misterio, la que permitió que la obsesión se transformara en hábito emocional. Y el hábito, cuando se graba en el subconsciente, se convierte en una prisión invisible de la que no puede escapar. Existen testimonios impactantes de personas que vivieron esta transformación en carne propia. Hombres que al inicio dudaban, cuestionaban, se mostraban distantes, y que al cabo de semanas de experimentar el contraste entre la serenidad de su pareja y la ansiedad que sentían al alejarse, terminaron confesando que ya no podían vivir sin ella, que sentían que necesitaban verla todos los días, escuchar su voz, sentir su presencia. Y lo decían no como una declaración romántica, sino como un grito desesperado de alguien que reconoce que ha perdido el control de su propio deseo. Y lo que más sorprende es que esa dependencia no se vive como una carga, sino como una devoción, porque el subconsciente, al percibir que contigo encuentra calma, traduce la necesidad en amor, en entrega, en una fijación tan fuerte que él mismo empieza a justificar su obsesión como una elección, cuando en realidad ya es un reflejo automático imposible de detener. Y aquí está el secreto más grande. La dependencia emocional que se construye sobre la base de la duda es mucho más fuerte que cualquier atracción inicial, porque el camino que recorrió su mente para pasar de cuestionarte a necesitarte, lo reprogramó por completo. Y ahora, cada vez que intenta volver a la duda, se encuentra con su propio cuerpo clamando por ti, con su propia ansiedad devorándolo, con su propio subconsciente arrastrándolo hacia la certeza de que solo contigo puede sentirse completo. Y en ese ciclo no hay salida, porque la dependencia ya no es un estado mental, es una condición biológica. Pero aún queda un paso más, un último secreto que sella esta transformación de manera definitiva, porque aunque la dependencia lo vuelve adicto, lo que asegura que nunca pueda soltarte es la revelación final. ¿Cómo sellar esa obsesión para que no se disipe con el tiempo? ¿Cómo convertir lo que ahora siente en un vínculo permanente? ¿Cómo asegurarte de que la adicción que lo consume se transforme en devoción inquebrantable? Y ese es el conocimiento más valioso de todos, la clave que convierte este proceso en un destino irreversible.
Cuando la duda ya se ha convertido en dependencia y él no puede dejar de buscarte porque su mente, su cuerpo y su subconsciente lo empujan a ti como una fuerza inevitable, llega el momento de la revelación más valiosa de todo el proceso. El paso que asegura que esa obsesión no se desvanezca con el tiempo, que no se debilite con la rutina, que no se disipe cuando la novedad aparente desaparezca, sino que se transforme en un vínculo indestructible, en una devoción consciente que lo haga no solo perseguirte, sino elegirte una y otra vez como la única fuente de plenitud que reconoce en su vida. Y aquí está la verdad más poderosa. La obsesión se enciende con misterio, con seguridad y con emociones intensas, pero se sella con coherencia, con la capacidad de sostener tu vibración, sin ceder nunca a la necesidad de probar tu valor. Porque cuando él comprueba una y otra vez que tu energía no fluctúa, que eres la misma en la calma y en la tormenta, su subconsciente lo graba como una certeza absoluta, como una verdad interna que ya no se puede borrar. Y esa verdad es la que lo mantiene atado a ti para siempre. Sellar la obsesión significa crear un círculo imposible de romper, en el que cada vez que él intenta alejarse, su ansiedad lo devuelve a ti. Cada vez que se acerca, encuentra calma, y cada vez que cree haberte descifrado, descubres una nueva faceta que lo vuelve a intrigar. Esa dinámica lo mantiene atrapado en un bucle perfecto, porque nunca se siente completamente satisfecho, pero tampoco puede soportar la idea de perderte, y en esa tensión vive la devoción, porque no se trata ya de un simple deseo de estar contigo, sino de la certeza de que no existe nada fuera de ti que pueda darle lo que tú le das. Y esa certeza no se explica con palabras, porque la mente puede cuestionar, pero el cuerpo no miente. Y cuando el cuerpo ya se ha programado a depender de ti, entonces no hay escape, porque la biología lo empuja a regresar una y otra vez. Un caso impactante que lo demuestra es el de un hombre que, después de haber jugado a dudar y a poner a prueba a su pareja, terminó atrapado en esta espiral de obsesión. Y ella, en lugar de caer en la tentación de reclamar o exigir más, simplemente sostuvo su vibración con calma y misterio. Y lo que sucedió fue que con el paso del tiempo, él no solo se obsesionó más, sino que comenzó a expresar devoción, diciendo frases como: «No sé cómo lo haces, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Me siento perdido cuando no estás y completo cuando vuelves». Y esa confesión era la muestra de que la obsesión ya no era pasajera. Se había sellado en forma de dependencia emocional que él mismo interpretaba como amor incondicional. Y aquí está lo más fascinante. Él creía que estaba eligiendo, cuando en realidad su subconsciente ya había decidido por él. El secreto final para sellar la obsesión no está en hacer más, sino en mantener lo que ya sembraste, en comprender que tu valor no se negocia, que tu energía es el tesoro que él no puede reemplazar, y que cada vez que intente cuestionarlo, tu calma le recordará que el único lugar donde puede sentirse completo es contigo. Cuando logras mantener esta coherencia, tu presencia se convierte en un ancla definitiva, en una huella que lo sigue donde quiera que vaya, en un eco que se repite en su mente y en su cuerpo, y que lo obliga a regresar aunque intente resistirse. Y ese regreso no es solo físico, es emocional, es mental, es espiritual, porque siente que contigo existe algo que nunca podrá encontrar en otro lugar. Y esa sensación es la que lo vuelve devoto, la que lo convierte en alguien que no solo te persigue por deseo, sino que se aferra a ti por necesidad vital. Y así es como se cumple la promesa inicial. Cuando duda de ti y aplicas este secreto, no solo logras que se obsesione contigo como nunca antes, sino que conviertes esa obsesión en una adicción emocional sellada por la coherencia de tu vibración, y lo que parecía un riesgo, lo que parecía una amenaza, se transforma en la mayor oportunidad para crear un vínculo eterno, un lazo invisible que lo ata a ti en cuerpo, mente y alma, y que asegura que nunca pueda soltarte, porque en lo más profundo de su ser ya no existe la posibilidad de olvidarte. Esa es la revelación final.
la clave definitiva. No eres tú quien debe perseguirlo. Es él quien queda condenado a perseguirte para siempre, porque su subconsciente lo ha decidido, porque su cuerpo lo exige, porque su corazón lo reconoce y porque su vida sin ti ya no tiene sentido.